Ya, entonces, niñas y jóvenes, vamos a continuar con la lectura de este mini cuento que nos encontramos aquí, que se llama Abandonar el nido. Como siempre, mira, antes de hacer, vamos a poner los párrafos, uno, que es importante para aquí, dos, no está separado, porque uno cuando escribe, chiquillo, uno escribe en general con... Acá, para que sepan, cuando hay un guión chiquillo y viene después de dos puntos, mire, los dos puntos, el punto de interrogación, el punto de exclamación, funcionan como puntos seguidos o aparte. ¿Ya, chiquillo? Y acá, en este caso, como es dos puntos, es un punto aparte porque estaba abajo. Acá también le puso 5. Acá 6, está muy juntito, que no lo voy a este porque si no se me va a desordenar mucho la lectura. 6 y 7 acá. Este texto tiene 7 párrafos. Recuerden acá, cada vez que habla el personaje, que aquí, mira, ¿sabes por qué las aves pueden volar? Cuando le pregunta el abuelo, ¿no es cierto? Es una forma directa de presentar al personaje. El personaje puede hablar de esta manera o también con la intervención del narrador, con la expresión dijo que. En vez de poner el guión, podría haber el narrador haber puesto el abuelo le dijo que los pájaros, ¿no es cierto? Tal cosa. Ya. No, revisamos. Sosegada. Cuando le decían sosiégate, ¿no es cierto? Sosiégate significa tranquilo, quédate tranquilo, calma, la lúcida, que alguien está lúcido, que está súper bien de la cabeza, porque está claro, consciente. Vivaz significa ingenioso, ingenioso, de mentalidad lúcida e ingenioso, el abuelo. ¿Qué más? Las 4. Y abrumado, agobiado, agotado. Él se siente abrumado, está agobiado con sus 13 años, que la mamá no mande, que no los deje, que no lo dejaba la mamá. ¿Cuáles eran las restricciones? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Que no lo dejara salir. Claro, y no dejaba salir, pero solo salir. ¿Qué más, aparte de salir? Cuando uno sale, ¿qué hace? Así, ahora cuando ustedes salían, ¿para qué salen? ¿Para ir a comprar? ¿Para ir a qué? ¿Para qué salía este niño? Este joven, este adolescente. A estar con sus amigos. A estar con sus amigos, ¿no es cierto? A estar con de quiénes, y ahí le dice los consejos de quiénes deben ser sus amigos. Muchos de ustedes se juntan con personas de su edad y ahí conversan, se ríen, juegan, no sé, ¿verdad? Hacen diferentes actos. Y estos amiguitos, eso sí que no eran muy amigos según la mamá, y los amigos lo asusaban, po. Le decían, eres niñita, ¿no es cierto? Niñita gobernado por tu mamá. No, y eso hizo que él se fuera. A ver, ¿a qué se refiere la frase del título, chiquillo? Abandonar el nido. ¿A salir volando de un nido? ¿A la habilidad de volar? ¿A darse por vencido? ¿O a abandonar el hogar? ¿A cuál de ellas? ¿Cuál es la alternativa? Abandonar el hogar. Sí, muy bien, abandonar el hogar, porque eso quiere, pues, no es el nido ni nada, abandonar el hogar. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, la Loreto que está atenta se ha dado cuenta. Como siempre, ¿a qué se refiere? ¿No es cierto? ¿Qué significado le podemos dar nosotros a esta frase? Abandonar el nido. No está hablando de un nido de pájaro. Está hablando del hogar, donde se supone que están los jóvenes y los niños en sus primeros 18, 20 años, 25, algunos dicen hoy día hasta 30 se quedan algunos, etc. Ya, te invito a conocer una estrategia para comprender la información de los gráficos, de los gráficos.
Aquí no hay ningún gráfico, se equivocaron en esta. Para lograrlo, lee con atención el paso a paso y las actividades que proponemos. ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué significa esta pregunta? O que me diga la pregunta con sus propias palabras. O de otra manera. Que me diga de otra manera la pregunta. ¿Cómo me la podrían decir? De otra manera la pregunta, esta pregunta. ¿A qué se refiere la frase del título abandonar el nido? ¿Cómo la podríamos preguntar? Díganmelo con su lenguaje. Vamos, chiquillos, ¿cómo lo podríamos decir? Aquí nosotros nunca hablamos mucho de refiere. Yo todavía no escucho a un alumno que diga se refiere. ¿Cómo lo dirían ustedes? Para saber que entienden la pregunta. Profe, ¿puedes repetir lo que dijo? Que no lo entendí muy bien. Ya, de nuevo. ¿Cómo podrías decir esta pregunta con tus palabras? ¿A qué se refiere la frase del título abandonar el nido? Dímelo. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Qué te está preguntando? A ver, ¿qué te está preguntando? La profe siempre hace esta pregunta, por si acaso. En casi todos los textos siempre hace esta pregunta, chiquillo. De otra forma, como dice ella, la palabra refiere casi nunca se ocupa, pero sí se la hace de otra forma. ¿Cómo la entienden? ¿Cómo dirían? ¿Cómo dirían la pregunta? Para saber que están entendiendo lo que le están preguntando. A probar suerte. Así, salí de la casa a probar suerte. Algo así. Ya, a ver, ya. Aprobar suerte sería abandonar el nido. Abandonar el nido, a ver, espérate. Pregunta. La pregunta hace referencia al probar suerte. Y refiere, ¿cómo lo podríamos poner con otra palabra? Al probar suerte. ¿Con qué palabra? Si yo estoy diciendo abandonar el nido, ¿cómo puedo decir qué estoy tratando de hacer con abandonar el nido? ¿A qué se refiere? ¿Qué podemos decir? Abandonar lo cotidiano. Sí, es que, mira, ya no, porque tú ya me dijiste abandonar el nido, ya me diste otra opción. Ya me diste otra opción de cómo entenderlo, de probar suerte, ¿ya? Pero el refiere, ¿cómo la podríamos decir? Se refiere, ¿a qué se refiere? ¿Alguna? Porque refiere... Es modificar la palabra nomás, chiquillo. ¿A qué se La refiere? palabra. La palabra refiere, es la palabra nomás. La palabra. Sí, no es que respondan la pregunta todavía, es cambiar esa palabra. ¿De qué otra forma podríamos plantear esta misma pregunta? Aprobar suerte. ¿Qué significa referir? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos decir a qué se refiere abandonar el nido? Diciendo qué significa. Ya, sí. ¿Qué significa? Mira, bien, sí. Ya. La pregunta hace referencia hace referencia a aprobar suerte. ¿Y qué significa? ¿Y qué, con acento porque estamos preguntando, y qué significa lo que está entre comillas? ¿Y qué significa lo que está entre comillas? Vamos a poner. Lo que está, eso de está entre comillas, que es abandonar el nido. ¿Por qué me salió allá? Espérate. Y lo que está entre comillas. Eso ustedes tienen que, siempre, chiquillos, hay que parafrasear, se llama, parafrasear lo que se está leyendo, lo que te están preguntando, para tener sumamente claro. ¿Qué me están preguntando? Ah, me preguntaban sobre
sobre los uno en la época antigua. Me estaban preguntando sobre lo, y a lo mejor la profe te puso otras palabras, pero tú puedes decirlo de otra forma. Y cuando ya lo dices de una forma que es tu lenguaje, porque es propio, cada uno de nosotros tiene una forma especial de hablar, y una forma especial con modismos, con forma, etcétera, que te hace mucho más cercano y no el referir, que es lo que será. Ahí bien, Víctor, el de comillas. Reflexiona y responde en el espacio. ¿Qué problema tiene Diego? ¿Cuál es el problema de Diego? ¿Cuál es el problema que tiene Diego, chiquillo? Quiere salir, pero no lo dejan. Ya, el problema que tiene Diego es que no lo dejan salir, que tiene prohibiciones, ¿no es cierto? Son las dos y así. Perdón, mayúscula tiene ese Diego. No lo dejan. ¿A qué no lo dejan salir? Porque la mamá, ¿por qué no lo deja salir? Ay, como que grito, perdón. ¿Por qué no lo deja salir la mamá? Porque si fuera donde la abuela, ¿usted qué creen? ¿La mamá lo dejaría ir donde el abuelo? Sí, Sí, ya. ¿Y por qué entonces no lo deja salir? Porque él, ¿a qué sale? porque no le debe tener confianza. ¿Pero a quién no le tiene confianza? ¿A Diego? Así, ¿A Diego? ¿Y a quién más? y a las amistades que tiene. Eso, claro. No lo deja salir a juntarse, ¿no es cierto? Con los amigos que no le parecen, que no le tiene confianza a la mamá. Sí, por eso nunca le han dicho a ustedes, chiquillos, que la mamá, alguno de ustedes tiene que haberle dicho alguna vez que algún amigo no le haya gustado con el que se junta, o nunca le han dicho eso, nunca le han dicho, no te juntís con ese, chiquillo. ¿Lo encuentran muy raro? ¿No les ha tocado vivir eso? Sí, profe, a mí sí me lo han dicho. Te han dicho, ya, no te juntes. Es típico de las mamás, de las mamás que uno, con la experiencia, los años, ¿qué significa? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No es cierto? Está ese dicho, esa máxima, que muchas veces dicen que uno no, yo no soy, si ellos son así, yo no voy a ser así. Pero la mamá de repente no confía mucho en eso. Sabe que si te juntáis tanto con eso, ¿en qué paso andarán? ¿En qué paso andarán? Por eso seguramente la mamá, ¿dónde está la guía? No quiere que salga. Ya, entonces, responde aquí en el cuadrito. ¿Has escuchado la frase abandonar el nido? ¿Qué significa? Díganme ustedes con sus palabras. Tú me lo dijiste, Víctor. ¿Qué significa abandonar el nido? Salir de la casa a probar suerte. Exacto. Salir de la casa a probar suerte y en definitiva, y nuevas, y lógicamente vamos a poner para que ustedes ahí aprendan, nuevas experiencias, ¿no es cierto? Él quiere, los jóvenes sobre todo están deseosos de vivir nuevas cosas, de, ¿no es cierto?, experimentar, etcétera, y tal vez la familia no ven que ahí todos los días las cosas igual, y por eso quiere ver eso algo distinto. Relaciona tu respuesta en el paso 2
¿Cuál vimos el paso 2? Aquí el problema es que Diego no quiere salir con los amigos. ¿Sí? Con aquello que sabes sobre esta frase e intenta responder la pregunta con tus propias palabras. Utiliza el espacio asignado. Entonces, con tus propias palabras, ya lo habíamos dicho acá. Abandonar el hogar. Entonces, lo vamos a poner aquí. Porque es lo mismo. Y vamos a ver. Es lo mismo. Entonces, el paso 5 lo habíamos dicho y como lo dijo la Loreto, ya teníamos la alternativa correcta que era la D. Es como llegamos ahí a la D, como él quería, lógicamente siempre nosotros acá, el paso que te proponen es primero saber bien qué te preguntan en la pregunta, decirlo con nuestras palabras, parafrasearlo. Luego, como siempre, chiquillos, pueden ustedes releer el texto y buscarlo. Yo me devolví varias veces para que ustedes leyeran, donde buscaran ahí de los consejos de su amigo, que era, bueno, por su mami, niñita, ¿no es cierto? Que buscaran allí dónde estaba la respuesta e irlas, mira, y todo esto, mira, lo podemos incluso subrayar. Porque esa es la razón. Esa es la razón porque Diego, en definitiva, quiere irse. Pucha. Él está abrumado y no quieren que los amigos lo molesten, porque le dicen niñita y todo lo demás. A ver, practiquemos acá. Responde las siguientes preguntas acerca del texto leído. Según lo leído en el párrafo, ¿cómo son los amigos de Diego? En el segundo párrafo. ¿Qué es lo importante acá, chiquillo? ¿Qué palabra de la pregunta subrayaríamos? ¿Tenemos que leer todo el texto, chiquillo, para buscar esa respuesta? Según la pregunta, ¿tenemos que leer todo el texto? No, ¿Qué parte del texto tenemos que leer? donde habla de los amigos. Sí, pero aquí te dice dónde tienes que leer, en la pregunta. ¿Dónde tienes que leer? El segundo párrafo. Eso, en el segundo párrafo. Segundo párrafo. Por eso les digo que es bueno poner los números, porque así uno no se confunde. ¿Cómo son los amigos de Diego? Entonces, veamos, ¿qué podemos deducir de estos amigos? Segundo párrafo. Ahí ya lo pusimos, mira, ya lo subrayé. Diego cree que ya fue suficiente, pues tiene 13 años, y aún su madre es quien decide por él. Diego, haz esto. Diego, te prohíbo hacer esto. Se siente abrumado porque sus pensamientos y los consejos de quienes dicen ser sus amigos, eres un gobernado por tu mami, niñita de mamá. Entonces, ¿cómo son los amigos? ¿Son excelentes amigos, amigos solidarios, amigos inseparables o malos amigos? ¿Qué puede deducir usted, según más bien lo que dice la mamá? ¿Qué se puede deducir de estos Que amigos? son malos. ¿Que son qué? Son malos amigos. Eso, muy bien, que son malos amigos. Porque ustedes le dirían a un amigo que teniendo 13 años que abandonen la casa, ¿le dirían algo así? ¿Algún amigo? Es muy probable que no. Hay miles de situaciones, obvio, jóvenes pueden pensar en miles de temas, ¿no es cierto?, que están ahí, podría ser, pero veamos situaciones normales, situaciones normales. En situaciones normales, en general, uno a los 13 años está recién, ¿en qué curso están, chiquillos, a los 13 años? ¿En qué curso están? Sexto, séptimo, por ahí. Claro, sexto, séptimo, octavo, pueden estar por ahí. Y todavía, claro, mira, fíjate, están en la básica. En la básica, no en la enseñanza media, donde podría ser en algún momento, no sé, pero él incluso está en la enseñanza básica. Acá, chiquillos, miren, ¿cómo interpretas el tono de la siguiente frase expresada por el narrador? Una pregunta obvia para Diego, alguien cree saberlo todo.
igual vamos ¿será una duda? ¿Será una ironía? ¿Será una certeza o será una pregunta? Pero busquémosla donde está en el texto, porque eso es siempre. ¿Cómo interpretas? Acá tenemos que interpretar el tono de la siguiente frase. Busquémosla para que le demos como duda. Ya ahí nomás que quede media. Ustedes ahí la subrayan entero. Busquemos dónde lo dice el narrador. A ver, ya, dice, sin embargo, la hazaña fue descubierta por su abuelo, hombre de campo, graduado de la Universidad de la Vida Sosegada y Sabia, anciano amante de usar sombrero de mirada fija, manos rudas por el trabajo y de mentalidad lúcida y vivaz. Sorprende a su nieto en su gran escape. Lo toma de la mano sin pronunciar palabras hasta llevarlo a un árbol caído que le servirá de banco y testigo del relato. ¿Sabes por qué las aves pueden volar? Una pregunta obvia para Diego, alguien que cree saberlo todo. ¿Qué le indica, chiquillo? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el tono? Alguien que cree saberlo todo. ¿Será de... ¿Dónde está acá? ¿Será una duda, una ironía, una certeza, una pregunta? Le va a preguntar sobre... ¿Sabe los árboles cuando abandonan? Los pájaros cuando abandonan el nido, ya, cuando se van, y el niño se dice, ¿por qué me pregunta si lo sabe todo? ¿Cuál sería el tono? ¿De duda, de ironía, de certeza, de pregunta? Denle nomás, chiquillo, y ahí vemos si está bien o no. Vamos, ¿por cuál vamos? A, B, C o D. El abuelo era vivaz, era lúcido, y él me pregunta, una pregunta obvia para Diego, alguien que cree saberlo todo. ¿Qué será? ¿Duda, ironía, certeza, pregunta? ¿Cuál es el tono? ¿Con qué tono lo dice Diego? ¿O lo piensa Diego? ¿Con qué tono? Vamos, chiquillo, a ver, Alan, ¿se te ocurre? Dime una, ¿cuál te podría ser, Alan? No sé. Pero diría, a ver, ¿cuál diría? Tú le vas a preguntar a alguien que tú sabes que sabe de todo y tú le tienes alta confianza, siempre da respuestas buenas, con sentido, con argumento. ¿Y por qué me pregunta, no es cierto, si lo sabe todo? ¿Por qué me pregunta si lo sabe todo? ¿Será una duda? ¿Será que ¿será una duda, una ironía, una certeza o una pregunta? ¿Qué siente Diego del abuelo? ¿Qué sabe del abuelo? De la certeza. Sí, ¿no ve que podía Alan? Le diste al tiro, ¿no ves? Le diste al tiro. Eso, si ustedes la piensan, chiquillos... Ay, me saltó las dos, esa que ahí. Si ustedes leen, ponen un poquito de atención, yo sé que pueden resolver muy bien las preguntas. Ahí había dicho, acá. Por eso siempre devolverse, chiquillo. Acá, en el párrafo anterior, daban todas las características del abuelo, que era de mirada fija, mano ruda por el trabajo, de mentalidad lúcida, vivaz, sorprende a su nieto en su gran escape, lo toma del brazo y ahí le pregunta, ¿sabe por qué las aves pueden volar? Una pregunta obvia para Diego, alguien que cree saberlo todo. Él sabe que el abuelo tiene que saber eso. No puede tener una duda, no dice este abuelo está loco, porque ahí él sabe. Bien, Alan, que lo pudiste deducir en esa parte. Vamos con la otra. ¿Cómo interpreta la siguiente frase? Diego mira su nido y piensa que algún día volará a otro lugar. Ya, ¿qué significará? Eso es al final, chiquillo. ¿Quién me puede decir?
Mira, aquí el anciano se levanta en silencio y se aleja. Diego mira su nido y piensa que algún día volará a otro lugar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me lo pueden decir, chiquillos? ¿Qué pensó Diego? ¿Qué pensó Diego? ¿Diego pensó que era el momento adecuado para irse de la casa? ¿Pensó eso? Ay, ¿quién más está? ¿Pensó, chiquillo? Aquí lo van a tener que hacer solito, chiquillo. Entonces, vayan y digan, Jorge, ¿qué se te ocurre? ¿El niño se fue o no se fue? Primero. Que no le quiero preguntar solamente a Loreto y al Víctor, pues, chiquillo. Si ustedes también pueden hacerlo. De hecho, pueden mirar la oración que siga esa. Ahí lo dice claramente en el texto. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Aquel anciano toma su maestro sombrero, se levanta en silencio, y se aleja. Diego mira su... ¿Qué es el nido? A ver, ¿qué es el nido para Diego? ¿Qué es el nido? ¿A qué se refiere nido? No un nido de pájaro. ¿Qué es el nido? Su casa. Exacto, su casa, su casa. ¿Y él se va a ir de la casa o no? Diego Sí, se va a ir pero de su... aún no. Aún no, ya. Diego no se va a ir de su casa. Vamos a poner eso primero, ¿ya? Diego... Negrita, pero no importa. No se va a ir aún de su casa. ¿Pero algún día lo hará? ¿Cuándo creen? Sí. Sí. ¿Cuándo lo hará? A ver, según lo... ¿Pero algún día lo hará? ¿Cuándo lo hará? Según lo que le había dicho el abuelo. Algún día... Cuando él esté listo, o sea, él sepa de la vida y todo eso. Exacto, pero algún día lo hará cuando esté listo. Espérate ahí. Cuando esté listo y esté preparado, ¿no es cierto? Esto es algo así, mijito, y esté preparado para afrontar. ¿Qué cosa hay que afrontar, chiquillos? ¿Qué cosa podríamos decir que hay que afrontar cuando uno se va de la casa? Para afrontar, ¿qué podría ser? ¿Cómo me pueden ayudar ahí a completar? Más responsabilidades. Claro, para afrontar las responsabilidades, muy bien. Responsabilidades también, ¿sí? Que le toque vivir, ¿no es cierto? Que le toque vivir. Porque estamos conscientes que la vida cuando nos vamos, nadie está libre de preocupaciones, nadie está libre de dificultades, y eso lo tienen que entender todos. Pero incluso así, los jóvenes y los adolescentes en algunos casos se quieren ir del hogar, tomar, ¿no es cierto?, por sí mismo ¿no es cierto?, el eje de su vida, tomar el eje de su vida para que se puedan para valerse y hacer lo que les gusta y solos. En Estados Unidos, ¿han visto películas? Los chicos se van mucho antes y en Europa también. Aquí en Chile nosotros aún tenemos a los hijos hasta los 20 y tantos, cuando terminan ya la carrera, etcétera, pero en Estados Unidos se ve y en Europa muchos jóvenes se van a los 17, 18 años, ya tienen una vida solo. Mire, al terminar de escribir tu respuesta, revisa si tus palabras están tildadas adecuadamente. Las palabras sobre drújula se tildan siempre
y la marca gráfica debes colocarla la anterior a la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, pásamelo, préstamelo, entrégaselo. Así la palabra. Las esdrújulas también siempre llevan tilde, chiquillo. Pero nosotros no pusimos ni una palabra esdrújula, pero a ver. Y esdrújula parece que tampoco. De todo lo que pusimos. Pusimos agudas, con tilde pusimos aguda, hicimos con hiato, otra aguda. No hay. Ahí, esta. Esta es una esdrújula. ¿Se fijan? Párrafo es una esdrújula y siempre lleva tilde. Párrafo, pájaro, camarógrafo, siempre lleva. Pero también cuando ponemos las palabras así con los pronombres, ¿se acuerdan cuando veíamos la inferencia léxica? Por ejemplo, pásamelo, ponemos el pronombre átono al final. Tráemelo, juégatelo, vívelo, ¿no es cierto? Ponemos el tilde donde suene el acento, porque todas las palabras, chiquillos, en español tienen acento, todas tienen acento, pero solo algunas llevan tilde. Y por eso existen estas reglas de acentuación que a ustedes le enseñaban palabras agudas, graves, esdrújulas, sobredrújulas. Y cada una tiene sus reglas. Que las sobredrújulas, como la esdrújula, todas llevan tilde. En cambio, las graves no. La mayoría de las palabras que nosotros escribimos, chiquillos, y que usamos, son graves. En Chile y en el español, en general, nosotros usamos palabras graves o llanas. Por eso, a ver, ¿cuál aquí? Cuaderno, estuche, cuchara, taza, mesa, silla, ventana, ventana, cielo, todas esas son llanas o graves. El acento está en la penúltima sílaba, pero como todas las que dije son terminadas en vocal, no llevan tilde, ¿ya? Pero esas son reglas, sobre todo las sobredrújulas tienen donde. Ya, chiquillos, a ver, ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Es importante lo aprendido? ¿Qué creen, chiquillos? ¿Es importante? ¿Qué es lo que hicimos en esta? ¿Cuál era el objetivo de hoy día? Lo tenemos en el objetivo arriba. ¿Cuál era el objetivo? Léanlo ahí. Entonces, ¿qué aprendieron, chiquillos? Algo tienen que haber aprendido en estos 80 minutos. Víctor, ¿qué aprendiste? Dime tú lo que aprendiste. ¿Se te ocurre? O Alan, ¿qué aprendiste cuando tú me dijiste la respuesta? ¿Qué aprendiste hoy día, Alan? No sabría decirle, profe. Siempre tenemos después de una clase decir, esto vimos. ¿Cuál era el objetivo de hoy día, chiquillo? ¿Cuál era el objetivo de hoy día? Leer el texto y poder responder las preguntas. Sí, leer el texto y responder las preguntas, pero nosotros siempre nos enfocamos en alguna habilidad. ¿Y cuál era esa habilidad hoy día? ¿Cuál era el objetivo? Porque yo puedo hacerte preguntar quiénes son los personajes, quién es el narrador. No te hice esas preguntas. Hicimos otro tipo de preguntas. Intentar como vincularnos con nuestras propias experiencias. Ya, intentar ya relacionar el texto con nuestra experiencia. Entonces eso lo ponemos. Intentar, a ver, puede que nos cueste un poquito, pero lo estamos intentando. Intentar relacionar el texto con nuestras experiencias. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer, chiquillos? Para hacer esto, para relacionar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque las preguntas todas son de relacionar. Todas las preguntas son de relacionar. ¿Qué hicimos cuando relacionamos? Que lo hemos hecho también en otras estrategias, en otras habilidades. ¿Qué hacemos
cuando queremos relacionar. Y las preguntas son de relacionar. Esta no la subrayé porque ya la teníamos subrayada. Pero ahí sí. ¿Qué hacemos, chiquillos? En la pregunta que hicimos, ¿qué hacemos en las preguntas? Va quedando poquitito, pues díganmelo para... ¿Qué hicimos? Está con rojo incluso, pues. Entonces, ¿qué? Subrayar las palabras clave o los Claro, los conceptos, versos. exacto, los conceptos claves de la pregunta, espérate. Responde. Oh, yo lo tenía anotado aquí, ¿o dónde lo anoté? ¿O lo anoté más arriba? Y mira, aquí, igual que delante. Ya, espérate. No, espérate. Ya, entonces, esto lo cortamos y lo pegamos acá. Ya, entonces, y para ello, bueno, aquí queda junto, pero ustedes lo van arreglando, chiquillos, ¿ya? Y para ello, ay, tengo que borrar todo para que me salga, ay, no, ya, pero si no nos queda, porque va a quedar poquitito. Ya, espérate. Ya, aquí. Y para ello subrayo lo más importante de la pregunta. Lo más importante de la pregunta. ¿Y qué más? Para buscar la respuesta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para buscar la respuesta? ¿Qué hicimos todo el rato? Antes que se acabe, chiquillos. ¿Qué hicimos todo el rato? ¿Llegábamos y contestábamos aquí? Yo le hice la pregunta y aquí al tiro. Loreto, ¿estás ahí? ¿Qué No hacemos? lo volvíamos al texto. Exacto, disculpe. siempre, chiquillos, siempre, aunque se repita. Y para ello, y nos devolvemos al texto para encontrar la respuesta. Entonces ahí está, bueno, ahí lo arreglan, chiquillos, para que tengan la guía completa. Acuérdense que hacemos 2 guías, pero la otra guía la vamos a hacer presencial.